escuchan? Recording in progress. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Bien. Listo. El día de hoy que tenemos una hora vamos a revisar lo siguiente. Primero vamos a revisar ciertas actividades que están pendientes para que ustedes puedan trabajar sobre ellos. He habilitado lo siguiente. A ver, en la unidad 2 ya está activada dos actividades. Esta de aquí que lo vamos a hacer ya mismo, ¿sí? Y la actividad que está acá, mira esto, ya. Estas dos actividades van a quedar pendientes para que puedan, en este caso, trabajar. Esta actividad es para hoy, ya mismo lo van a hacer. Y la actividad de acá va a quedar pendiente para ¿cuándo está esta? Esta está para el 6 de junio, es decir, para el próximo día martes. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar el día de hoy. Son cosas muy sencillas del día de hoy que vamos a revisar, cosas que hemos venido utilizando. Dentro de las colecciones que para poder almacenar información, existen múltiples herramientas, en este caso, para poder utilizarlo. Una de las colecciones que nos dan a la disposición es este componente llamado ArrayList, que ya lo hemos utilizado y sabemos cómo funciona y trabaja en este caso de la siguiente manera, ¿no? Declaramos lo que sería el ArrayList, ¿sí? De qué tipo de dato, en este caso el objeto, para el ejemplo es de tipo string, ¿sí? Y va añadiendo elementos, ¿no? Un elemento punto .dat y para extraer, pues, igual como en este caso con el get, el punto, la opción puede ser la 0, la opción 1, para poder extraer el elemento, ¿sí? Entonces aquí no hay muchos datos que revisar. Sin embargo, el array list no está solo, existen otras herramientas que me permiten almacenar información. Como por ejemplo tenemos aquí este que es el linked list. Dice que es una clase que se implementa la interfaz list y se utiliza para almacenar un conjunto de elementos en una lista enlazada. Los elementos se pueden agrupar o eliminar, pueden mediante índices. Ejemplo, veamos cómo funciona esto, ¿no? Es muy similar a lo que hemos ido trabajando, ¿sí? Y para ello vamos a crear un nuevo ejemplo para probar nada más de esto, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto y yo le voy a llamar en este caso colecciones. Listo, entonces dentro del programa principal de colecciones vamos a probar cómo funciona esto. Dice, para poder trabajar, por ejemplo, que es muy similar, si ustedes se fijan, es más, vamos a copiar todo esto que está acá. Dice lo siguiente, como declarábamos en vez de array list, aquí dice en este caso linked list, pues simplemente debemos importar, seguramente hay una librería, igualito como era en este caso array list. En este caso es de linked list, ¿sí? Le decimos de qué tipo de dato vamos a almacenar. Para este ejemplo es un entero, ¿sí? Llamamos en este caso al constructor de la clase linked list. Y para poder agregar información va a ser igual que la raíz. Lo mismo, ¿no? A nuestra lista de números vamos agregando, en este caso, como en un ejemplo de dato entero, pues diría el valor que está ahí, ¿no? Hasta aquí sería para poder ir agregando con el punto ADD nada más, ¿no? Para poder extraer sigue siendo igual que la raíz. Si quiero hacer un SAUT, ¿sí? En este caso, ¿a quién? A la lista en el campo get, en el campo 1. Recordando que este es el campo 0 o la cajita 0, ¿no? Esta es la cajita 1 y esta es la cajita 2. Entonces, si quiero acceder, por ejemplo, a la cajita 1, lo que me permite es que es el valor de 20. Ahora, si yo quiero remover, eliminar
un nodo, o en este caso un objeto de nuestra lista, ¿cómo sería? A mi lista quiero remover, en este caso, el dato 2. ¿Cuál voy a eliminar? En este caso voy a eliminar el 30. ¿Sí? En este caso, como para poder determinar cuál es el tamaño de elementos y cuántos tengo en mi lista, lo puedo sacar, por ejemplo, es con el punto 6. Y con eso me va a devolver. Aquí sería 3 elementos, ¿no? Pero como acá estoy eliminando uno, pues lo que va a presentar es 2 elementos. Entonces, veamos cómo funciona esto. Y entonces, en este caso nos está presentando el 20, veamos que el 20 y el 2. Si está presentando de aquí el dato 1 sería el 20, y el tamaño en este caso sería un 2, porque lo removió el de acá, ¿no? Y quedaría 1 y 2. ¿Ya? Sería igualito. Entonces, acá la pregunta para imprimir toda la lista, podrían poner acá un for. Va a poner que sería un for, con el for i. Y entonces, ¿dónde iría? ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta la lista de números. Acá decía que para llegar al tamaño era con punto 6, sería en este caso punto 6. ¿Sí? Y recorremos de uno en uno. ¿Qué queremos extraer? Queremos extraer en este caso la información. Ah, gracias. Ya. Entonces, ¿qué queremos traer? Información. ¿De dónde queremos traer? Me voy a copiar estos datos. Aquí estoy extrayendo. No voy a copiar esta información. Control C, control V. ¿Y qué cambiaría? Aquí ya no iría el 1, sino iría en este caso lo que va cambiando acá, que sería el i. Ahora quiero ver un pequeño inconveniente. Aquí voy a omitir esta línea de acá. Hasta que imprima todos. Vamos a omitir la línea de acá también. Y esta línea. Ahí tenemos en este caso toda nuestra lista. Igual que en la raíz. Ahora vamos acá si yo elimino esto. Sí, a ver cómo nos muestra. Eliminamos esto. Y nos muestra el 10 y el 20. ¿Cuál era este? A ver, estábamos eliminando, ¿cuál era que eliminamos? El 2, el 30 eliminamos. ¿Sí? Ahora quiero hacer una prueba. ¿Qué pasa si no elimino en este caso el 2, si no elimino el 1? Quiero ver ahí cómo funciona. Sí, si se reaccionan los índices o nos da un error. Porque se supone que estaba almacenado en el cuadro 0, el de aquí lo eliminamos, y el de acá se supone que quedaría en el 2, ¿no? Entonces veamos cómo se reajusta ahí. ¿Estamos? Y nos mostró el 2030. Entonces, mire que automáticamente, si yo acá le voy a activar esta línea, ¿sí? Acá nos dice que en este caso aquí había dos datos, que sería en la posición 0 y en la posición 1, y automáticamente se eliminó este nodo de acá, ¿no? Listo, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta referente a cómo utilizar esta colección llamado linked list. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, entonces no habría problema porque ya hemos utilizado el array bastante y es muy similar, ¿no? Bien. Veamos otro tipo de colección que vamos a encontrar. Dice que también existe el hash set. Es una clase que implementa la interfaz set y se utiliza para almacenar un conjunto de elementos únicos sin un orden específico. Los elementos se pueden agregar y eliminar
pero no se pueden acceder mediante índices, ¿no? Entonces acá no podemos acceder mediante índices como hicimos en la parte de acá. Veamos cómo funciona, ¿no? Entonces para ello vamos a copiar igualito lo que está acá para poder comprender cómo funciona en este caso, colección llamado Set. Vamos voy a comentar esto que está acá para trabajar en este mismo ejemplo. Vamos a ubicar acá. Ya. Aquí, ¿qué es lo que dice en este caso? Que nos está dando, primero queremos importar. Importamos de Java Antil, igualito, ¿no? Todo igual. Ya. Entonces, ¿qué dice acá? En este caso, que para nuestro ejemplo va a ser de tipo string. Y dice que agrega algunos elementos. En este caso, agrega Juan, Pedro y Ana. ¿Sí? Sigue muy similar a cómo hemos agregado el array list, ¿sí? Igual en este caso como el componente que acabamos de revisar, llamado en este caso linked list. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ahora dice que para poder extraer información a este componente llamado set, no lo puedo hacer mediante, en este caso, índices, ¿sí? Entonces, ¿cómo agregamos? Dice que para poder acceder a extraer el método, se utiliza en este caso a nuestro colección.containers. Dentro de containers le digo qué es lo que quiero extraer. En este caso quiero extraer a Juan, puedo extraer a Pedro, ¿sí? Y me va a devolver esta información. Para poder eliminar, igual voy a enviar en este caso el nombre del dato que quiero eliminar. ¿Sí? Y también en este caso con site debería mostrar el nombre. Entonces vamos a ver cómo si podemos extraer toda una lista completa, al igual que nos hacía la pregunta en este caso Eduardo. Vamos a ver cómo funcionaría acá. A ver si funciona. Entonces, quitamos esto. Aquí nos dice que nos devuelve en este caso tú, si existe o no existe, tipo para un buscar dentro de una lista, ¿sí? Y nos dice que devuelve dos. Entonces acá pasamos a buscar, si es que contiene dentro de esta lista Juan, me devuelve verdad. Para remover, en este caso es Pedro, y para poder ver el tamaño de esto. Tratemos de ver cómo extraemos acá la información. Si no nos da mucha información en el contenido, veamos acá a ver qué pasa. Si ubico acá un deseo y tratemos de imprimir acá. Por ejemplo, vamos a poner acá nombre, los puntos y vamos a ver qué pasa si hago lo siguiente. Entonces, ¿qué quiero extraer de acá? Sería en el caso de set nombres, punto. Y aquí en este caso, ADD, veamos qué funciones nomás tiene este. Tiene un ADD, dator, text, veamos con cuál puede extraer esto. Array, array, ya. Stream. Vamos a ver qué pasa con esto. Ya, no me sale todavía. Vamos a hacer lo siguiente, ya. Vamos a buscar en el navegador. Un momento vamos a ver cómo extraer esta información. Ya en el contenido de acá no tenemos mucha información. Yo voy a trabajar con este ejemplo de acá. Digo, vamos a buscar en el internet y vamos a poner. Ya, hemos abierto las dos primeras páginas a ver cómo nos va con esto.
todo se imprime de la parte de acá. Eso vamos a ver. ¿Sí? Todo se imprime con el nombre. Veamos cómo funciona esto. A ver, dice que para poder mostrar esto, lo que haría simplemente, veamos ahí a ver qué pasa. ¿Sí? Ahí sale toda la lista, ¿no? Sale Ana y Juan, solo ubicando el nombre. Ejemplo, teníamos acá lo siguiente. Pedro, ¿por qué no salió? Porque acá, en este caso, se lo eliminó. ¿Sí? Agreguemos un par de datos más. Ya, hemos agregado un par de elementos más. Entonces, si ejecutamos esto, acá podemos ver que como yo le puse acá nombres, o la colección que tiene en este caso es Ana, Jaime, Juan y Mario. Y luego, si ustedes se fijan, está almacenando en forma ordenada, ¿sí? Alfabéticamente, miren. No está en ese orden, pero se almacena de forma alfabética, ¿no? Empieza en este caso con Ana, Jaime, Juan. Bueno, veamos si es cierto, hagamos otro ejemplo más. Acá al final vamos a agregar, por ejemplo, vamos a poner aquí, el papá de balón. En este caso debería ser el segundo que se muestra acá. Esto sería en este caso nuestra colección. Y al momento de ejecutar, pues tenemos acá, nuestra colección sería Ana, Balón, AM Juan y Mario. Si quiero ver si en este caso uno de estas personas se encuentra dentro de la colección, pues hacemos con la primera línea que está acá. Le envío en este caso, pregunto si nuestra colección contiene, con contains, envío el nombre y dice que me devuelve verdad. ¿Sí? Para poder remover, simplemente ponemos remove y le enviamos a quien queremos remover. Pero acá no se trabaja con los índices. Listo. Acá, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Entonces, Ingeniero, veamos. disculpe, una Siga. pregunta. Usted había preguntado de cómo se podía decoder los nombres, ¿verdad? No le escuché bien. Para poder decoder y mostrar los nombres, ¿verdad? Sí, acá está. Sí lo ubicamos acá directamente. Ah, ya, ya. Ya, ya. Con esto de aquí mostramos todo el contenido. ¿Sí? Toda la lista. Acá le he puesto colección. Solo basta poner el nombre, en este caso, de nuestra colección. Y muestra todos los elementos. Ya. Veamos qué otro tipo de elementos contamos para poder almacenar la información. Ya. Acá dice que hay un hash map, dice, otro tipo de colección, dice. En este caso dice que es una clase que permite, en este caso, que implementa la interfaz map y se utiliza para almacenar un conjunto de elementos clave-valor en un mapa. Los elementos se puede agregar, eliminar, acceder mediante claves únicas. Por ejemplo, vamos a copiar esto que está acá y vamos a analizar para qué nos podría servir este tipo de colección. Vamos a comentar este ejemplo desde acá. ¿Ya? Y vamos a pegar acá la información. Al igual vamos a tener que importar en este caso lo que sería HashMap. ¿Y cómo funciona esto? Nos dice que yo puedo trabajar esto como para poder asociar. Dice, veamos nuevamente qué decía. Dice que es una clase que implementa una interfaz map y se utiliza para almacenar un conjunto de elementos clave, valor, dice acá, ¿no? Clave y valor. Esto es muy importante cuando yo quiero utilizar. Por ejemplo, digamos que yo quiero utilizar, eh, se me ocurre, las provincias con su código de provincia, por ejemplo, Santa Elena, código 24, eh, Pichincha, código 17, Chimborazo, código 6, Azuay, código 1, Bolívar, código 2. Es decir, quiero ir asociando cuáles son los códigos de las provincias para algún momento yo necesite, ¿no? Y lo quiero almacenar en este caso en un solo de estos elementos, ¿sí?
o quiero saber en este caso almacenar los departamentos con su deportivo código, ¿sí? O las personas con su respectiva cédula, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que tienen su ID. En ese tipo de cosas podrías trabajar en este caso con, dice HashMap. Entonces, ¿qué dice acá? Va a ir el objeto de tipo string, para este ejemplo, podría ir un objeto persona, podría lo que nosotros queramos asociar, ¿no? Y un objeto de tipo string, y voy a asociar con un código de tipo entero. Se va a llamar, dice, mapa de edades. Creamos en este caso new, HashMap, igualito sería en este caso el objeto tipo string, y asociado a un código de tipo entero. En este caso, llamando al constructor. ¿Qué va a almacenar en esta colección llamado mapa de edades? Va a almacenar lo siguiente. Para nuestro ejemplo, va a almacenar a Juan, que tiene 30 años, a Pedro, que tiene 25, y a Ana, que tiene 28. Ahora, ¿qué cambio? Acá ya no funciona el campo ADD. Aquí en este caso utilizan put para poder agregar. ¿Sí? En este caso, la colección mapedades.put, esto que va a hacer, va a agregar en este caso a nuestra colección. Ahora dice lo siguiente. Si queremos imprimir, por ejemplo, la edad que tiene Pedro, decimos en este caso, llamamos a nuestra colección, punto .get, y le digo, ¿de quién quiero extraer la edad? Quiero extraer de Pedro. Entonces, ¿qué va a devolver acá? Lo que va a imprimir en este caso es 25. ¿Sí? Esto es lo que va a dar como salida. Si quiero eliminar a alguien, ¿qué hacemos en este caso? A nuestro mapa.remove, quiero eliminar en este caso a Ana, y para ver en este caso cuál es el tamaño, o para poder recorrer en este caso nuestro elemento, dice que en este caso es el punto size. Veamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Nuevamente vamos a ejecutar, y en este caso nos imprimió 25 y 2. ¿A qué corresponde 25? Primero, en este caso, lo que hizo fue, está extrayendo la edad de Pedro. Y 2 corresponde, como ya eliminaron a Ana, solo queda 0 y 1, es decir, queda 2 elementos. ¿Ya? Veamos a ver si podemos extraer toda la lista de estos elementos o poder ir, en este caso, revisando cierta información. Vamos a ver si podemos hacerlo así. En este caso de mapeables, pongámoslo, pero no sea, ¿sí? Selección, 2 puntos. Digo, aquí quiero imprimir. ¿Qué quiero imprimir? A poner a mapa edad. Dejémosle ahí solamente como mapa edades, a ver cómo se muestra, y a lo mejor funciona igual que el anterior, ¿no? Sí, en este caso está saliendo Pedro tiene 25, Juan tiene 30. Y Ana no aparece porque fue eliminada. Sí, entonces voy a omitir en este caso aquí eliminar a Ana. Si ejecutamos, pues nos está mostrando en este caso. Ana, Pedro y Juan están asociadas a cada una de las edades. ¿Sí? ¿Qué más mencionaba en este caso? Que para poder extraer, pues sí, en este caso, la edad de Pedro, pues simplemente ponemos a Pedro y le retorna la edad de 25. Y esta era para obtener la dimensión, ¿no? Ya, veamos si podemos extraer acá, si hay algún método para poder extraer información. Bueno, aquí, punto, punto. Veamos si tienen en este caso punto get. Este sí tiene punto get. Tratemos de sacar solamente el que se encuentra en la posición 0. Ya, para probar de uno en uno y el punto. Punto pues, veamos si tiene otro más punto. Eh, un byteable también tiene. Vamos a ver. Ya, problema en este caso con UST. ¿Ya? Entonces, si ejecutamos acá, veamos qué es lo que sale en colección. Ya nos dio error, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos, saquémosle sin el UST y dejémosle solamente ahí get 0. Ya, aquí nos está volviendo el valor de nulo. No existe.
Ya, veamos nuevamente, vamos a consultar un poco a ver cómo funciona el cache map, si podemos extraer de uno en uno en algún momento. Por ejemplo, yo quiero solamente a Pedro, me devuelve en este caso la edad, pero a ver si yo puedo dar un índice y poder extraer todo el objeto, así como algún momento como trabaje la raíz. Pues busquemos por acá, por favor, igual me ayuda buscando cómo trabaja en este caso el cache map y abrir los dos primeros. Ya, lo he hecho con get y hay que enviarle el nombre. Me llevé el índice esto igualito funciona aquí con get, pero hay que enviarle, por ejemplo, con nombre, por ejemplo, Pedro, y nos sigue devolviendo en este caso la edad. ¿Sí? En este caso con Pedro nos retorna la edad tal cual estaba arriba, ¿no? Veamos si encontramos algo más. Y no tiene más campos, ¿no? En este caso, como pueden ver, tiene el 6, o podríamos llamarle con este caso con values. Estamos con values que podemos obtener. Ya, con values obtenemos todos los índices que están asociados. ¿Sí? Pero debería poder extraer los nombres. Veamos, hagamos otra prueba. En vez de poner values, punto, to string. Ya, veamos ahí a ver qué pasa. Si no nos da un error. Ya, aquí nos sale todos los elementos, ¿sí? Con toString nos extrae cómo están asociados, pero quiero ver si podemos extraer solamente los nombres. O en este caso, este mapa lo que estaría asociando siempre a un nombre con un índice, ¿no? Entonces siempre van a trabajar en conjunto. Ya, listo, entonces, en algún momento se podría ocupar esto, por ejemplo, cuando almacenamos, sea categorías, quiero tener cuál es el código de la categoría, y podría almacenar en objetos de este tipo. Ya. Esto sería en este caso referente, ahí dice KZ, dice, veamos acá, Joel nos dice con KZ, veamos cómo funciona este con KZ. Ya, vamos probando, aquí dice que probemos con punto KZ. Ya, vamos a ver qué nos da en este caso con KZ. Con KZ, aquí nos devuelve en este caso cada uno de los nombres, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, ¿cuál sería la función si yo quiero extraer solo los nombres cuando tengo asociado un valor? Entonces, en algún momento sí se le podría necesitar, ¿no? Pero esto de aquí yo lo ocuparía para asociar, por ejemplo, siempre con un valor, por ejemplo, con un código, le paso el nombre y obtengo el código. Ya. Gracias, Joel. Ya, ¿listo? Veamos qué otro tipo de colección vamos a encontrar acá para poder representar. Ya, aquí habla algo de para poder clonar, para hacer una copia. Esto lo vamos a dejar porque es un poquito más, tenemos que crear clases.
Avancemos un poco más de este. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro, el hashtag. En este caso, para manejar lo que son tablas, ya. Dice en este caso que una clase en Java se implementa una tabla de tipo hash, que es una estructura de datos en que utiliza para almacenar y recuperar, en este caso, lo que son las claves de valor de manera eficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver esto cómo funciona. Veamos si hay algunos ejemplos acá. Ya en este caso dice que puedo manejar el put para poder agregar, el get para poder en este caso recuperar, remove para poder en este caso eliminar, contain key para ver si en este caso existe la clave que estoy buscando, contain value para en este caso verificar si el valor específico se presenta dentro de la tabla y el size para poder en este caso devolver. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarnos nuevamente este ejemplo que está acá. Vamos a comentar esta parte. Igual en este caso el hashtag, vamos a hacer lo siguiente, vamos en este caso a importar, igualito, ¿no? En este caso el hashtag igual lo podemos asociar, ¿no? En este caso con un objeto y asociarlo también con un valor, igualito como estuviéramos trabajando con la edad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? Dice lo siguiente, si extraigo, en este caso, desde mi tabla, extraigo a Juan, lo que me va a devolver en este caso sería la edad, sería en este caso 25. Igual, si en este caso, digo desde la tabla, quiero en este caso constatar si en este caso existe esta persona llamada María, dice que me va a devolver true. Estamos simplemente preguntando si existe este dato que está acá. Para poder remover, igualito, utilizamos remove, damos acá Pedro, y si en este caso para poder mostrar la información o saber en este caso la dimensión de la tabla, pues sería con site. ¿Ya? Muy similar a todas las colecciones que hemos estado observando hasta el momento. Ya funciona bien, igual si que quiero extraer toda la tabla, seguramente es igual que hicimos anteriormente, ¿no? Que lo que hicimos para obtener toda la tabla, aquí simplemente dejamos la tabla y veamos si en este caso se imprime todo el contenido de la tabla. ¿Sí? Acá tenemos todo el contenido de la tabla. ¿Qué más teníamos? Por acá aplicamos algo, por ejemplo, veamos si traemos un solo elemento por la línea que nos pasó en este caso Joel, veamos si funciona. En este caso sería tabla, veamos, no tiene que set, veamos si tiene otro aquí, punto, vamos si tiene que set, ya, igualito, ¿no? Ejecutamos, me que guardar acá. Y en este caso igual sigue extrayendo en este caso solamente los nombres. Entonces, como podemos observar o podemos seguir asociando con lo que hemos venido viendo al momento, todas las colecciones se manejan casi de la misma forma, ¿sí? En este caso utiliza PUB, los otros utilizan ADD, para sacar en este caso el tamaño, casi todos utilizan el punto size, ¿sí? Y en este caso solo cuando se trabaja con vectores, en vez de size va el punto length, ¿no? Para poder en este caso extraer el tamaño o el contenido o la dimensión del vector. ¿Ya? Listo, hasta acá, igual no sé si hay alguna duda que tengan hasta el momento. Entonces tienen ahorita una variedad de colecciones para poder almacenar. Veamos si hay otro más. Ya. Por acá dice que existe, asociado a esto, lo que estamos viendo,
acá está, dice que por acá nos dicen que existen algunos elementos asociados a este componente. Dice, por ejemplo, en Java existen varias clases que implementan la estructura de árbol para almacenar, por ejemplo, árbol, siendo las más utilizadas en este caso del tipo TreeMap y la clase en este caso TreeSet. Además, en este caso de clases, que se implementa la interfaz, en este caso StoreMap, StoreSet, respectivamente. Ahora, ¿para qué nos va a servir trabajar en este caso con TreeMap? ¿Ya? Eh, Nosotros queremos almacenar información, ¿sí? Y al momento necesitamos almacenar información en forma estructurada de árbol. Entonces, ahí debemos, en este caso, asociar estructura. Ya, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo llamado trimap, ¿sí? Igualito estoy enviando un dato entero, o un string, un dato entero, almacena los datos, ¿sí? Si en este caso del mapa quiere extraer, en este caso Juan, le devuelve en este caso el valor de 25. En este caso, si el first case, devuelve en este caso acá solamente Juan. Y acá en este caso es el last case, sería el último, devuelve en este caso a Pedro. Entonces, en este caso con last devolvería el último y con first devolvería el primero. ¿Sí? Básicamente, ¿no? Uno va almacenando que sea colecciones en un momento, otro almacena conjuntos. Ahora, lo que es importante, esto de acá, que ya vamos a hacer un ejemplo utilizando lo que sería, desde utilizando, por ejemplo, JavaFX, hay un componente llamado TreeView, ¿ya? Por ejemplo, digamos que en algún momento yo quiero hacer lo siguiente. Pues digamos que de pronto usted le dice, ¿sabe qué? Quiero que desarrolle un sistema para que almacene, por ejemplo, las cuentas, un sistema contable, y yo debo almacenar en este caso todas las cuentas. Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, se me ocurre el libro de cuentas. ¿Sí? Yo digo, aquí va a iniciar todo mi libro de las cuentas, en este caso de mi empresa. Ahí digo, bajo este libro de acá puede haber lo siguiente. Voy a ampliar un poco para que se vea un poco mejor. Bien, aquí está mi libro. ¿Sí? Yo digo, bajo este libro va a haber algunas actividades. Por ejemplo, aquí a ver, se me ocurre, vamos a registrar lo que sería activos. ¿Sí? Por aquí abajo voy a registrar lo que sería en este caso pasivos. Y por aquí abajo quiero registrar lo que es patrimonio. ¿Sí? Y dice, dentro de activo, esta de aquí pertenece acá, por ejemplo, sería el libro de cuentas, sería el padre de activos, también sería el padre de pasivos y también sería el padre de, en este caso, patrimonio, está mal escrito, ejemplo de patrimonio. Digo, ahora, dentro de activos puede haber algunos otros tipos de cuentas. Por ejemplo, se me ocurre activos, no estoy claro, busquemos algunas cuentas contables para hacer el ejemplo. No quiero un video, quiero solamente las cuentas. En algo me deja ver eso, ¿no? Y entonces me ocurre por ubicar acá, ¿no? Entonces, este tipo de cuentas a qué pertenecen, ¿sí? En este caso decía, yo había puesto, bueno, aquí para este ejemplo, tiene cuenta para el debe, para ver y puede ir armando igualito un árbol, ¿no? Entonces me ocurre acá, activos, poner acá
a refrescar un poco la memoria, se me ocurre que aquí, por ejemplo, terrenos, ¿sí? Ya, entonces acá, por ejemplo, iría en este caso, igual iría apareciendo acá más activos, ¿sí? Más activos por acá, dependiendo de la cuenta que usted va a poner. A su vez, también podría dentro de esto ir agregando otros elementos más. Entonces, y ahí se va armando en este caso un árbol, ¿sí? Entonces, armar este tipo de estructura es ya un poquito más complicada, ¿sí? Porque acabo de agregar a pasivos, voy a agregar también a patrimonio, y dentro del patrimonio podría haber más y más subcuentas. Y necesito armar, en este caso, almacenar información en algún componente que me permite, en este caso, agregar todo este tipo de conjuntos de información. Y ahí entraría, por ejemplo, lo que sería el preview. Vamos a ver si alcanzamos a hacer o al menos dejar planteando la estructura para que puedan ustedes avanzar o continuamos la siguiente clase con este ejercicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, voy a ocupar este mismo ejemplo. En este mismo ejemplo vamos a ir agregando. Voy a comentar esta línea que está acá, que quede aquí todo esto. Es decir, quedaría un ejemplo prácticamente nuevo. Sí, esto va a quedar solamente comentado. Quedaría un ejemplo vacío, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Esto de aquí yo voy a llevar a la parte de la interfaz. Sí, ahí está simplemente vacío. Ya, entonces voy a ubicar acá. Mi ejemplo de la colección, lo primero que voy a hacer es decir, que voy a trabajar con llave FX. Entonces sería acá propiedades. Y voy a, en este caso, a configurar para que trabaje con Java FX. Entonces sería en este caso, voy a añadir, ya, ya sería, ya tengo listo. Voy a dar OK, voy a copiarme una dirección de otro ejemplo. Y listo, entonces ya estaría configurado para trabajar con Java FX. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer acá es agregar, en este caso, voy a cambiar el nombre. Por ejemplo, voy a poner acá controlador. De aquí para trabajar con, hemos venido haciendo todos los ejemplos. También voy a hacer en este caso un refactor de tipo remake. Voy a ponerle que sería en este caso main y listo. Ahora sí agregaría acá qué es lo que quiero trabajar. Pues por lo pronto voy a agregar en este caso un paquete llamado vista. ¿Sí? Vamos a trabajar solo con la vista. Ya luego crearemos modelos, por lo pronto solamente con la vista. Entonces, clic derecho, vamos a agregar una nueva clase, pero en este caso de tipo FMXZ. Voy a poner FMXZ, vamos a poner acá, vamos a ponerle árbol. El siguiente, digo que si quiero el controlador, pero quiero que aparezca en controlador. Siguiente y finalizar. Esto estaría por acá. Ya, entonces lo primero que quiero es enlazar esto, ¿no? Pues vamos a copiar por aquí, debe haber algún ejemplo que hemos trabajado con JavaFX, y no sé a ver dónde teníamos, que me abrir un ejercicio, esta práctica estricta. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer desde este ejemplo que me acabo de abrir? Ustedes también lo tienen.
Me voy a copiar solamente el inicio, ¿no? Entonces, ¿dónde sería en este caso? Controlador, iría al main, y en el main voy a ir copiando por partes. Primero sería, que dice que debo en este caso heredar de aplicación, y vamos a ir trabajando ahora en, aquí, colecciones en el main. Lo primero que haría es, que esto digo que va a heredar desde aplicaciones, ok, luego implementamos los métodos abstractos. ¿Qué quedaría esto que está aquí, no? Pues borramos esta línea que está acá. Ya. Y aquí vamos a agregar en este caso lo que sería lo que nos copiamos desde el ejemplo anterior. Entonces sería en la función main. Vamos a copiar esta línea, control C, y aquí abajo, listo. ¿Qué más vamos a hacer? Desde la otra función copiamos en este caso la parte que está aquí. Control C y lo ubico ahí. Ok. Entonces acá dice que se llama state o copiamos de aquí más fácil esto y le pongo aquí primer state y listo. Guardamos hasta ahí y revisamos cómo se llama nuestra página principal, que ahora no se llama así. Para nuestro ejemplo, se llama FMX Hardware, control C, y lo ubicamos acá. Entonces, ejecutemos hasta acá esta página, debería mostrar solo la pantalla en blanco. ¿Sí? Entonces ya estamos bien, ya hemos logrado enlazar, está en blanco. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos en este caso dentro de nuestra pantalla árbol y vamos a tratar en este caso de diseñar una estructura de tipo árbol para poder ir agregando la información, ¿sí? Y que se vaya mostrando lo que vamos en este caso a añadir. Pues por lo pronto, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar en este caso un HBox. Ya voy a querer que sea HBox. Vamos a dividir la pantalla. ¿Ya? Y vamos a buscar ahora uno que diga un preview. Entonces aquí hay algunos, nos tomamos parte del preview. Vamos a buscar acá al inicio. ¿Sí? Ese sería nuestro preview, que va a ir acá. Entonces en esta pantallita vamos a agregar algo. Voy a buscar acá un panel. Un anchor panel. Vamos a arrastrar y vamos a soltar acá. Y mismo le cambiamos de color para poder diferenciar. Ya tenemos en este caso el preview y acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir agregando acá? Entonces, la idea es en este caso, vamos a añadir por aquí unos texts. Text field, vamos a ubicar por aquí. Entonces, por aquí vamos a tratar de ir utilizando para ir mostrando en este caso cuál es la cuenta padre. Cuando demos clic acá, la idea es que se marque para saber qué estoy seleccionando. ¿Sí? Ya. ¿Qué más vamos a hacer? Acá ya le vamos a dar nombres. Control C, Control V. Otro cuadrito para poder digitar, en este caso, la cuenta, algo así, ¿no? Que quiere ingresar activos, quiere poner terrenos. Si lo que va a ir digitando acá, eso lo va a hacer en este punto que está acá. Ahora, en algún momento, cuando nosotros vamos creando, en algún momento voy a decir, en este caso, el nodo que yo quiero crear, ¿de qué es? ¿Es padre o es hijo? ¿Sí? Entonces vamos a buscar por acá acá un checkbox. Vamos a ubicarle por aquí. Este va a servir, ya mismo le damos nombres, para saber si en este caso, vamos a poner aquí, es, es hijo, por ejemplo. ¿Sí? Para ir marcando acá
Si yo estoy digitando ese que es hijo del padre que esté seleccionando acá para poder ir añadiendo, ¿no? Y busquemos un botón para poder en este caso, vamos a ubicar acá, que sería en este caso agregar, ¿sí? Ir añadiendo. Ya. Listo, entonces, por cuestión de tiempo no vamos a lograr culminar este ejemplo, ya, yo voy a guardar hasta acá y voy a mostrarles cómo debería quedar el ejemplo. Ustedes también van a trabajar en tratar de culminar este ejemplo utilizando lo que sea el preview. Ya, a ver, voy a mostrar el ejemplo cómo nos quedaría. Ya, por ejemplo, acá es lo que estamos tratando de crear. Que tenemos acá el ejemplo del árbol, lo que estamos tratando de crear aquí, que está seleccionada la cuenta contable. Y si yo quiero agregar, por ejemplo, hacia abajo, ¿qué quiero agregar? Por ejemplo, quiero agregar para nuestro ejemplo, decíamos activo. Activos, simplemente podría agregar. Ya. Y como vemos acá, ya se puso posición abajo. Agreguemos otro, por ejemplo, aquí era pasivo, está abajo, y también le agregábamos, por ejemplo, era patrimonio. ¿Sí? Y vamos agregando acá. Ya. Ahora, dentro de activos podría agregar algunos hijos. Decíamos, por ejemplo, teníamos acá, era terrenos, y le agrego acá. A ver, aquí no le puse acá. Bueno, no tengo por qué eliminar. Ya, voy a agregar, debía haber marcado qué hijos, por ejemplo, podemos aquí, terreno, vamos a poner acá, ¿no? Y le digo, ¿sabes que este de aquí que estoy agregando tiene que ser hijo del señor que está acá, de activos? Y le presiono agregar. Entonces, como vemos aquí, y aquí ya está bajo activos, está terreno. Si dejo acá bajo activos, puedo agregar otro, por ejemplo, voy a poner aquí otro activo, ¿sí? Está como hijo, lo agregamos y estamos aquí. En este caso ya tiene dos. Pero podríamos ser que bajo terreno haya otro elemento. Por ejemplo, aquí ocurre, digo, terreno, por ejemplo. Y está marcado que es hijo, significa que va a ser hijo del terreno. Grabamos y como podemos ver, ya se está grabando, pues, en este caso, en una estructura tipo árbol, ¿sí? Ese elemento. Entonces, ese es el ejemplo que vamos a trabajar. Decía, ustedes pueden seguir avanzando, pero a pesar que ya tienen asignado tarea, esto aquí lo culminaríamos en este caso la próxima clase para ir agregando. Pero esa es la idea de ocupar en este caso ya desde una parte de interfaz gráfica, utilizando en este caso lo que sería un contenedor o una colección de tipo árbol, para ir almacenando este tipo de estructura. ¿Sí? Pues vamos a dejar el pendiente. A la larga es poquito código, más desde el diseño de la interfaz, en cómo ir agregando, pues va a quedar esta parte, decía, pendiente para la próxima clase poder continuar realizando este tipo de ejercicio. Listo, entonces, hasta acá, por favor, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que tengan. Ya. Listo, entonces, indicaciones, por favor, para ustedes. A ver, ¿qué actividades está ubicado para ustedes? A ver, me prestan atención un momento. Ya. Ustedes tienen dos actividades que están, en este caso, el taller uno. El taller uno dice lo siguiente. Ya se me cerró. Ya. Entonces, en el taller, en este caso, uno que tiene que hacer, que es para el día de hoy, ya, que le puedes estar a las 23 horas,
Ya, de este ejemplo que está acá, no pido que implementen todo, ¿sí? Van a implementar solamente el diagrama de clases UML, ¿sí? Del contexto que está acá, por eso le he marcado con negrita, ¿sí? De todo este contexto por acá, solamente quiero que implementen el diagrama de clases, ¿sí? El diagrama de clases. Quiero el diagrama UML, en este caso de este ejercicio que está acá. ¿Está claro, por favor? Para que no implementen toda esta parte que está acá. Era parte del ejercicio, pero solo les pido que implementen la parte del diagrama UML. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, me confirman si está claro la parte del taller. Ya, listo. Solamente la parte del diagrama UML, la que está marcado con negrito. ¿Sí? No le puse todo el contexto acá porque les digo explicando. Eso sería acá. Listo. Ahora, en la parte que está acá, la que dice actividad asíncrona 1, ya. Acá van a hacer lo siguiente, ya. Aquí si tienen, van a hacer todo el ejercicio completo. ¿Sí? Es muy similar a todos los ejercicios que ya hemos hecho. ¿Sí? Van a hacer todo este ejemplo que está acá y eso lo van a enviar hasta el día martes 6 de junio, ¿ya? Y les va a servir como repaso para el examen. ¿Sí? Entonces van a hacer todo esto, traten de hacerlo a conciencia, sí que funcione todo, esto les va a servir para el examen. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta, por favor? No. ¿Ya cuándo son los exámenes? Eso me imagino que ya mañana darán los horarios. No sé si cuándo nos toque el examen, si martes o jueves. Seguramente será cuando tengamos 2 horas, ¿no? De lo que tengo entendido, los exámenes son de forma presencial. Entonces tendrían que asistir a cada universidad para dar en este caso los exámenes. ¿Sí? De todas maneras, me imagino que ya les comunicarán, en este caso de la parte de dirección de carrera, pero tengo entendido que los exámenes, en este caso hasta el momento, van a ser de forma presencial, es decir, ustedes tendrían que venir acá a la universidad y en unos laboratorios pues tendrían que dar el examen. Sí, estamos, igual ya nos ponemos de acuerdo cuando salga el horario para que puedan en este caso venir, si pueden, unas horitas antes para en este caso revisar si los laboratorios están instalados, lo que necesitamos. Ya, eso tenemos que coordinar, sí, al momento que ya no tenga el horario, si me dicen Ingeniero, que, y sí, para los que dígame, tenemos lactos, ya, puede utilizar la laptop, no hay ningún problema, sí, no hay ningún problema. Sí, básicamente, solo si es que tomo la parte teórica, sería cerrada. La parte que sigue es libro abierto, puede ocupar todos los programas que tengan, no hay ningún problema referente ya a la parte práctica. ¿Sí? Por mí no hay ningún problema, pero obviamente hay que cumplir con las disposiciones de las autoridades. De todas maneras, deben estar pendientes al momento que salga el horario y diga dónde tiene que dar el examen. Y ahí podríamos coordinar para revisar primero las máquinas donde ustedes van a trabajar. ¿Sí estamos? Ya, listo. Si no hay preguntas, voy a dejar de grabar. Recording stopped. Ya, entonces nos veríamos la próxima semana, ¿no? Se cuidan. Hasta luego. Sí, ¿alguien me decía algo? ingeniero. Sí, dígame. Sí, dígame, John, ¿me decía algo? No, disculpe, ingeniero, se me alzó la mano. Ah, ya, Ninguna ya pregunta. listo. Ya listo. Entonces, nos vemos, por favor, se cuidan. Hasta luego.